Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Bienvenidos. Hoy celebramos 20 años del Comité Defensor del Televidente y recordaremos cómo fue creado este espacio de participación y veeduría. La Defensoría de los Derechos de los Televidentes se estableció como un puente entre los medios y las audiencias. En Colombia esto se remonta a 1996, cuando por ley se exige por obligatoriedad que los canales privados de televisión cuenten con esta figura. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. En 1996 o 97 nos planteamos como la sostenibilidad del canal, planteamos la necesidad de tener un noticiero propio que le permitiera, digamos, a la parrilla de programación tener un ancla de programación y también a la parte comercial un ancla de programación. Sabíamos que tener un noticiero público era un asunto delicado, era un asunto de cuidado, porque se podía pensar que, digamos, íbamos a hacer un noticiero oficial y la voz simple y llanamente de la gobernación o del gobernador de turno. Entonces buscamos el apoyo de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, y esa fundación nos hace dos recomendaciones fundamentales: que tuviéramos un manual de estilo para el noticiero y que tuviéramos un defensor del televidente. Es muy valioso que el canal público nuestro, Teleantioquia, tuviera la iniciativa. Creo que fue el primer canal público regional en tener defensoría del televidente. Eso se había trabajado mucho en prensa, hay bibliografía, en esa época había bibliografía muy fuerte sobre la defensoría del lector en prensa escrita, que sobre todo está orientada al ejercicio del periodismo. Pero lo que hizo Teleantioquia en esa gerencia, que fue la de Ana Cristina Navarro, fue muy interesante porque era una defensoría del televidente que era más bien para ayudar a pensar mejor el canal. Aunque al principio los canales de televisión públicos no estaban obligados a la figura de la Defensoría de los Derechos de los Televidentes, Teleantioquia y Telecaribe lo adoptaron por voluntad propia. Iniciamos con la propuesta de traer un defensor del televidente. No era obligatorio en el país, ningún canal del país tenía defensor del televidente, entonces nos metimos en esa aventura. Ya cuando lanzamos el noticiero, hicimos pues primero el manual de estilo y ya vino la idea de estructurar el defensor del televidente. En principio planteamos que iba a ser un solo defensor del televidente, hicimos la convocatoria. Tuvimos un revés allí, como las dificultades generan oportunidades, dijimos, bueno, ¿y por qué no pensamos en hacer un comité defensor del televidente? En el sentido de mirar que hubiera mayor participación, como desde distintas miradas, hacer una formación o una conformación de un comité interdisciplinario. Yo pienso que sin saberte ver, el comité no habría tenido sentido. Yo lamento profundamente que ese espacio se haya perdido inmediatamente después del noticiero, porque esa era la manera de darle la misma importancia al defensor del televidente que al noticiero, que es el programa AAA del canal. Yo creo que la televisión pública es también entretenimiento. La televisión es entretenimiento por encima de cualquier cosa, pero la pública tiene otras funciones y la pública lo que tiene que contribuir es a generar ciudadanía responsable, ¿cierto? Entonces, con mayor razón, si tengo un medio de comunicación masivo, poderoso como es Teleantioquia, con capacidad de llegar a todo el país, es un medio que me sirve como vitrina de lo que hacemos en Antioquia. Con mayor razón, ahí tenemos que tener un televidente y un ciudadano formado políticamente y atento a la gestión de su territorio y a la responsabilidad de los que gestionan el gobierno. Entonces, tenía todo el sentido, mucho más que en un canal privado probablemente. En los orígenes de la televisión en 1954, el defensor del televidente no existía, pero en 1991 los cambios constitucionales crearon un marco normativo que permitieron la creación de esta figura y su consolidación. La mirada que genera desde la Constitución del 91 la participación, que la participación requiere a su vez control del ejercicio del poder frente a Teleantioquia, que es el único canal
por lo menos en Colombia y creo que también en América Latina, que tiene un comité defensor del televidente que es interdisciplinario y que permite dar las miradas desde las distintas ciencias y a través de eso hacer la formación democrática que en el mismo decreto y la Constitución se ordena para los televidentes. Yo soy ciudadano cuando participo en la conformación, ejercicio y control del poder político. De los tres verbos, el más importante es control del poder político. Y por tal motivo los constituyentes del 91 aprobaron el artículo 270, que se llama de las veedurías ciudadanas. Ellos estaban pendientes de nuestra oferta de programación del noticiero y nosotros estábamos teniendo una interacción con ellos de tal manera que era una veeduría necesaria para el canal, no solo para el noticiero, sino que lo extendimos a toda la parrilla de programación. Hacer una formación o una conformación de un comité interdisciplinario donde hubiera un abogado, que tuviera formación en el tema de derecho constitucional, que hubiera un comunicador, que hubiera un representante de los medios de comunicación, un representante de la sociedad y de la academia. Nosotros teníamos reuniones cada semana de 4 horas en las que analizábamos las cartas que llegaban de los televidentes a Teleantioquia, las discutíamos, tratábamos de entender lo que pasaba ahí y decidíamos dar respuesta, a veces por escrito al televidente o a veces a través del programa de televisión que en esa época se emitía de lunes a viernes a las 8 de la noche, 5 minutos. Recuerdo con especial cariño las felicitaciones de los televidentes, cuando nos desplazábamos a las subregiones, cuando también nos hacíamos esas tomas de los municipios y los televidentes nos recibían con tanto cariño. El otro asunto de la riqueza cultural de una sociedad está en su patrimonio inmaterial, o sea, en las historias, en la arquitectura, en el paisaje, en el arte, en la música. Todas estas preguntas las ha conversado durante décadas el defensor del televidente. Eso me parece una escuela de pensamiento sobre la televisión fantástica. Analizar nuevos formatos y propuestas audiovisuales, motivar la participación de las audiencias y hacer también un poco de pedagogía era la razón de ser del microprograma de 5 minutos de Saberte Ver en los primeros años. Un espacio que generaba gran recordación y afecto en las audiencias porque era tipo cápsula para aprender a ver la televisión con una mirada crítica. Considero que el microprograma o el programa de 5 minutos diarios es muy exitoso porque permite que el televidente vea un contenido que, aunque no se profundiza, da pistas sobre ciertas cosas que uno luego inclusive puede averiguar si el tema le interesa. Además estaba muy pegado al horario del noticiero, entonces era muy buen arrastre antes del noticiero. Entonces la gente cuando iba a poner el noticiero cogía antes el programa y podía verlo de manera pues muy fácil, porque realmente un programa de 5 minutos se ve de manera pues muy, digamos que es inmediato, no requiere que estés ahí sentado mucho rato, y me parece que era un formato que estaba pensado incluso a cómo se mueven hoy las redes sociales. Uno a veces cuando es televidente de Teleantioquia y ve el programa del defensor dice, ah, sí, eso es el que defiende Pero lo que pasa es que el defensor del televidente de Teleantioquia nunca fue un instrumento para defender a nadie que estuviera siendo atacado, sino que es un instrumento para pensar el canal, y eso me parece muy interesante, muy novedoso. Saberte Ver, yo creo que fue una herramienta que hacía la diferencia, no era solamente como simples respuestas, sino que el comité hacía toda una reflexión en torno a temas importantes, la televisión pública, la diversidad regional, la diversidad cultural, aspectos de pronto más de tipo académico, como podrían ser mediología o cómo la televisión se estaba tratando en los ámbitos de la universidad, pero también herramientas que sirvieran al televidente. Los antioqueños tenemos en Teleantioquia un enorme patrimonio cultural. No es un patrimonio solamente institucional, no es solamente político, aunque también, pero sobre todo un patrimonio cultural. Teleantioquia es un canal de nosotros, nos pertenece a los antioqueños, lo pagamos con nuestros recursos.
Resaltar los mecanismos de diálogo y acompañar a los televidentes que han sido tan críticos, sobre todo frente a los espacios informativos, que son los que más inquietudes generan en los televidentes, han sido uno de los grandes retos y a la vez satisfacciones de Saberte Ver. Durante estos 7 años recibimos muchos comentarios que igualmente eran enriquecedores para los demás televidentes porque de pronto iban en sintonía de esas preocupaciones de la teleaudiencia. Digamos que la recepción de comentarios que más se recibían era alrededor de los informativos, obviamente del noticiero, de las correcciones que muchas veces incluso el televidente pedía precisión en algunos comentarios. El defensor del canal tiene un mecanismo muy chévere porque la gente escribe y ahí uno se da cuenta de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una carta de alguien que decía, oiga, ¿por qué cuando transmiten noticias de combates entre el ejército y la guerrilla, cuando el que muere es un guerrillero, es dado de baja y cuando el que muere es un militar es asesinado? No son los dos seres humanos. Ese tema de la precisión, eso nos ayuda a entenderlo un televidente. Entonces si uno quiere ser un canal humanista, le tiene que doler la muerte de todo el mundo. Un canal regional de una región tan difícil, tan dispersa y tan violenta, y que logre juntar un comité y que logremos trabajar y permita el canal el acercamiento y los televidentes se acerquen, creo que eso es una construcción democrática muy importante. Dentro de las funciones del Comité Defensor del Televidente están ver y analizar la programación que emite Teleantioquia, velar porque el manual de estilo de los noticieros sea un elemento legitimador, liderar una tarea pedagógica en función de los derechos de los televidentes y permitir un espacio de diálogo entre el canal y sus audiencias. El televidente tiene que ser partícipe de todos estos procesos. Eso yo creo que es algo clave y es algo que uno lo ve en el departamento, en la ciudad, en los últimos años, en procesos políticos, sociales. Es muy importante la participación del ciudadano y de tomarlo en cuenta, escucharlo y dialogar también con él. Es prioritario lo que plantean las audiencias. Los realizadores, los diseñadores, los programadores tienen que hacer una televisión de abajo hacia arriba. Una televisión que sea accesible, que sea inclusiva para todos, ¿cierto? Entonces ahí gana la televisión pública, porque yo creo que la televisión pública está llamada a ser un servicio público, un lugar de todos y para todos. Si se aísla, se vuelve un poco distante con lo que ha pasado con la televisión nacional, que se ha aislado. Nosotros tenemos que volver al origen, y el origen son las audiencias. Desde hace ese tiempo para acá hemos tratado de encontrar cantidad de historias, cantidad de referentes que hablen de la pluriculturalidad de nuestro departamento. Lo más importante de estos canales como Teleantioquia es las historias de la gente. Que las cámaras estén en la calle, eso es muy valioso. Si Teleantioquia se queda encerrada en los estudios, haciendo telesofás y magazines en estudios, se muere, porque se aleja de la gente. Tiene que ser un canal en salida, con la gente, en los barrios, en los pueblos. Y lo ha hecho, yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y por eso es que la gente lo quiere. Y como la gente lo quiere, le pregunta hasta dónde saca una cita médica. Y eso es muy valioso que Teleantioquia lo reciba y lo acepte como una solicitud de alguien cercano, a quien se debe, porque la función del canal es servirle a los antioqueños, a la gente. Era muy bonito ver cómo los televidentes nos recibían, porque para ellos era increíble que escribieran una queja, un comentario, y que las cámaras de Saberte Ver se desplazaran hasta sus casas para escuchar las quejas. Entonces ellos decían, ay, no puedo creer que el canal esté acá, esté escuchando mi queja, esté escuchando mi comentario, y posteriormente me lo vayan a responder con el especialista del tema, ya fuera el director, ya fuera un docente universitario, y iba a responder pues posteriormente su queja en el programa. Nosotros conversábamos con los realizadores de los programas a partir de la interpretación de las quejas de los televidentes. ¿Eso qué es? Una conversación pública. Eso es un canal público que desata conversaciones públicas. En los 4 años que yo estuve, había un público muy dinámico, un público que escribía y se quejaba, ¿no? También había algunos proactivos, pero entonces había quejas a los programas de deporte, a los noticieros, y siempre de una manera muy educada, muy objetiva, tratábamos de dar respuesta, y muchas de esas respuestas, que yo creo que era de las cosas más interesantes del comité, era que terminaban en unos programas que tenían todo un sentido pedagógico. Los canales de televisión tienen que darle como un espacio
a esa libertad de cultos, pero eso debe ser entendido como un respeto cuando se informan las noticias, cuando se hacen entrevistas. Para mí fue muy especial porque me tocó la transición de carta escrita, de correo electrónico, de una línea 018000, nos tocó la transición a redes sociales. Entonces recuerdo cuando nació Facebook y creamos un espacio, un perfil en Facebook y los televidentes comenzaron a participar. Creo que quizás eso fue el reto más grande de hacer que las personas participaran. Tenía esta herramienta que es la carta escrita, que es el correo electrónico, que es la línea 018000, pero ahora existen las redes sociales y te brinda la oportunidad de participación. Cuando vemos otras posibilidades alrededor de cuando se emite YouTube, una vez uno entra a YouTube y las vistas son muchas, o sea, hay mucho vistas, y yo creo que eso lo que demuestra ahí es que los profesores, los estudiantes, que la gente está mirando en una sociedad de información, está mirando cómo se está tratando la información, ¿cierto? Cómo se están tratando los derechos, su vulneración, y todos esos temas que ahí se vuelve, y ese asunto se vuelve muy pedagógico. Hoy en día hay muchas más posibilidades de que las audiencias participen. La pregunta es, ¿qué tan conscientes son en su participación de que realmente pidan algo que uno como defensor tenga la capacidad de darle y explicarle bien para que quede satisfecho? La experiencia del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia ha sido referente aún en eventos internacionales. Hablaremos de esto después de la pausa. Tener dentro del Comité Defensor del Televidente un abogado especialista en Derecho Constitucional, un profesional en Ciencias Sociales y especialistas en temas de comunicación y audiovisuales amplía la mirada de la televisión pública en Colombia. Cuando se le incluye el abogado, el jurídico, ahí es bien importante porque sí, esa mirada de nosotros como comunicadores a la hora de entender qué hay en una programación, a la hora de entender qué hay en un programa, la responsabilidad que hay de todos los actores con su responsabilidad, el abogado sí le da esa parte, le da ese toque, es muy importante, donde aprendí mucho, porque el abogado le da ese toque de derecho, le da ese toque de ley, de norma, y lo que se argumentaba alrededor de eso, pues tenía un sustento jurídico bien importante. Teleantioquia hizo parte de la Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias y participó en congresos internacionales en Brasil, México y Argentina para contar la experiencia del comité interdisciplinario, cómo este retroalimenta la labor, analiza los cambios que tienen las audiencias y cómo éstas se expresan y buscan participación. Marcamos un hito no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, porque fuimos referentes para otros países. Defensorías de Brasil, Argentina y México en ese momento nos buscaban para que les contáramos la experiencia y cómo manejábamos el comité en su interdisciplinariedad, pero también cómo buscamos los contenidos más acertados para presentar cada 8 días o la frecuencia semanal según la emisión que tuviera digamos, el programa. Nos buscaban como referente y para mí fue un caso de éxito en toda Latinoamérica. El Comité Defensor del Televidente por algunos años perteneció a la Organización Interamericana de las Audiencias, la OID. Ahí participaban defensores representantes de varios países, entre esos Brasil, México, Argentina, y la ANTV fue en alguna ocasión la que invitó y propuso un congreso en Cartagena en la que se expresaban cómo era la recepción de las quejas y cómo en diferentes países existía esa pluralidad de opinión, esa diversidad. Analizaban si la televisión en algunos momentos representaba algunos estereotipos, el tema de equidad de género, el tema de inclusión. La televisión no tiene que atender minorías. Yo pienso que la televisión pública es una televisión de la masa, pero yo creo que hay que entender y trabajar como lo hace la televisión inglesa, ir a las audiencias, que es función también del acuerdo, ¿cierto?, que plantea el comité, donde se le pide que se reúnan con las ligas, que se reúnan con las audiencias. ¿Para qué? Para que la televisión surja de abajo, desde las audiencias, desde sus necesidades, de requerimientos, y llegue arriba, ¿cierto? Y los diseñadores de programación, los diseñadores de programas. Uno de los temas que también ha sido recurrente en el Comité Defensor del Televidente es el tema de lengua de señas y closed caption, que se ha trabajado y se han hecho reflexiones y series pedagógicas sobre ese tema para que
la televisión entienda todo el tema de inclusión, porque el recuadro de lengua de señas debe ser de un tamaño en que estas personas, esta comunidad sorda la pueda entender y demás, cómo pueden activar y desactivar el closed caption. El programa Saberte Ver busca acercarse a la ciudadanía atendiendo sus quejas, comentarios y sugerencias, pero también proporcionando contenido pedagógico para que las personas conozcan sus derechos como audiencia activa. Veamos la experiencia del último Comité Defensor del Televidente, que acompañó a las audiencias durante la pandemia, donde la televisión fue tan protagonista. Fue la posibilidad de darnos cuenta lo mucho que la gente aprecia el canal, porque en realidad el canal se convirtió en una compañía para muchas personas y lo manifestaban en los mensajes que llegaban a través de las PQRs, o sea, de cómo, digamos, por ejemplo, cosas como mi ciudad cambió, por ejemplo, ese ejercicio que hicimos de que la gente pudiera mandar sus videos y hacer una jornada 24 horas de expresiones netamente populares de toda Antioquia, donde la gente mostraba cómo vivió cómo estaba viviendo la pandemia, cómo, digamos, hacía sus ejercicios, cómo se reunía con su familia, cómo exteriorizaba toda esa, digamos, esa angustia que vivimos, como un canalizador de esos sentimientos y una compañía muy importante. Y ahí nos dimos cuenta con las PQRs que llegaban diciéndonos muchas gracias por la compañía, nos hemos sentido acompañados, mucha gente en muchos lugares del departamento era la única opción de televisión. Uno marcar los retos a un futuro, digamos, inmediato, que 20 años parecen mucho, pero realmente eso corre muy rápido. Creo que seguimos pensando en que se fortalezca, mantengan la estructura que tiene el comité. Si se está pensando en un cambio en el decreto, porque estaban pensando en el acuerdo, hacerle unas modificaciones que no toquen ni un solo de los principios ni derechos ahí consagrados, porque está muy bien pensado ese acuerdo. No obstante, no salió antes de la Constitución del 91. Los desafíos, yo creo que sigue siendo muy importante el papel de un canal regional. El papel que tiene en una sociedad, un contrapunto a lo que ocurre con los canales nacionales o con los canales de streaming o ya todo lo que tenemos. Lo regional sigue siendo muy importante, ese posicionamiento tiene que seguirse dando y es clave, como en todo hoy en día, incluir en esos procesos de participación a los ciudadanos, a los televidentes. Yo creo que hay que ir abriendo el espacio a una construcción de canal, a una verdadera televisión pública. Las críticas se hacen, no son muchas, pero yo creo que sí tenemos que hacer, en la oferta, compartirla con la audiencia y que la audiencia sea quien la valide. De lo contrario, hacemos una televisión muy distante. Entonces, canales de comunicación sí, todos que sean posibles, pero hay que reunirnos con la gente. Yo creo que hay que reunirnos. Si no nos reunimos con la gente, el canal no va a tener lo que sí desde el origen ha tenido, que es la apropiación. El hecho de que sea un comité, eso le da un valor y una potencia muy grande al tema de la veeduría, porque son distintas miradas analizando, digamos, los planteamientos de las audiencias. Hay una labor muy importante que hace el defensor y que hace el canal a través del defensor, y es ayudarle a todos nosotros, a los que creamos contenidos para televisión, a tratar de entender la sociedad a la que se dirige el contenido. O sea, que nos ayuda a convertirnos en lo que realmente es la razón de ser de nuestro oficio de comunicación, que es la gestión de la cultura. El nombre Saberte Ver creo que es muy acertado y por varias razones. Y creo que no es gratis que haya durante el tiempo prevalecido el nombre. Pienso que si bien una de las funciones, porque es solo una, responder a los televidentes, a las quejas, a las inquietudes, hay una labor muy importante ahí, es pedagógica. Y es un poco que el televidente de manera crítica sea capaz de ver televisión. 20 años de ver la televisión con otros ojos y explorando temas que nos ayuden a entender las dinámicas propias de la producción audiovisual. Así continuaremos, escuchando a las audiencias por mucho rato. Hasta una próxima emisión.
Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.